Listo. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Bien. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. La idea de la sesión de hoy es como cerrar con este trabajo que iniciamos anoche acerca de el método de separación de variables para solucionar ecuaciones diferenciales. Entonces, como por recontextualizar y como por puntualizar algunos aspectos clave de este método, recordemos que en el método de separación de variables, el proceso se fundamenta en la posibilidad de agrupar, por decirlo de alguna forma, al lado y lado de la igualdad, todo lo que corresponde a alguna de las variables. Dicho de una manera un poquito más concreta, la idea es que a la hora de manipular algebraicamente la ecuación diferencial, nosotros podamos dejar a un lado todo lo que corresponde a la variable y, incluido el de y al otro lado todo lo que corresponde a la variable x, incluido el de x. No pueden quedar, por decirlo de alguna forma, mezcladas las dos variables, x y y, a algún lado de la ecuación. Ese es como el principio básico de ese proceso de separación de variables. Entonces, en ese sentido, las ecuaciones diferenciales que podemos resolver o solucionar a partir de este método son ecuaciones diferenciales donde ese proceso se pueda realizar. Posteriormente vienen otros dos procesos de integración y aquí yo quiero ser como muy claro. Aquí pueden aparecer integrales de diverso tipo, o sea, de los diversos tipos que hemos discutido hasta ahora. Y el último proceso es el proceso de despejar la variable y, que nuevamente es un proceso algebraico. Entonces, yo quiero hoy, por lo menos en la primera parte de la clase o en un pedazo de la primera parte de la clase, como discutir algunas ideas algebraicas en esa última parte del proceso de despejar la variable y. Digamos que la primera parte, que es la de la separación de las variables, pues naturalmente hay que hacerla con mucho cuidado, de tal forma que no se vaya como a realizar ningún procedimiento equivocado. O sea, hay que tener como muy claro cómo, qué es lo que uno puede hacer a la hora de separar, qué es lo que uno puede pasar, cómo lo puede pasar. Pero ahorita quiero centrarme en esa última parte del despeje de la variable y. Y para arrancar con esa discusión, yo quiero llamar la atención sobre cierto hecho que tal vez para algunos de ustedes sea, digamos que un hecho familiar o un hecho que han experimentado en algún proceso de despeje. Y es que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, esa variable no se puede despejar. Para ustedes que tal vez tengan algún tipo de experiencia solucionando ecuaciones básicas,
Tal vez en algún momento ustedes se habrán enfrentado con ecuaciones o con expresiones donde la variable no se puede despejar. Y eso pasa también en el proceso de resolución de ecuaciones diferenciales después de haber calculado la integral. Es decir, en los ejemplos que mostrábamos ayer, nosotros podíamos, a partir de algunas ideas algebraicas, dejar la variable y solita, dejar esta variable y en términos de la variable x. Y pues ese era el propósito, o ese es el propósito, a la hora de solucionar una ecuación diferencial. Pero en algunos ejemplos no es posible hacer ese despeje. Y entonces en ese caso, nosotros tenemos que analizar cierto enfoque a la hora de plantear la solución. Como para ilustrar esa idea, yo quiero que veamos este ejemplo de ecuación diferencial. La ecuación diferencial, miren que aquí ya escribo de una vez de y de x. Yo podía haber escrito y', y lo que habría que hacer es escribir y' como dy de x. Pero en este caso ya está escrita de esa forma. En muchas ecuaciones ustedes van a ver las ecuaciones diferenciales escritas ya con esta notación de y de x. Y entonces en ese caso pasamos directamente a tratar de separar las variables. Y entonces miremos cómo es el proceso de separación. Y en el proceso de separación, en esta ecuación diferencial, la idea es bastante sencilla, porque si yo quiero pasar lo que tiene y al lado izquierdo, pues lo que tiene y es esta expresión, y más 1. Y si yo quiero pasar ese y más 1 que está dividiendo al otro lado, pues lo paso a multiplicar. Y esto me quedaría y más 1 con el dy. Y por otro lado, este dx, que está aquí en el denominador, para pasarlo al lado derecho, pues lo paso a multiplicar. Y entonces aquí me queda x por dx. Y aquí ya habría hecho la separación de las variables. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí fue claro ese proceso? Sí, señor. Ya con el tiempo yo empiezo como a no ser tan meticuloso a la hora de escribir estos procesos de separación de variables, sino que hay algunas cosas que empiezo como a saltarme, por llamarlo de alguna forma. Pero igual, pues si hay alguna inquietud o alguna duda, pues miramos con detalle qué es lo que pasa. Entonces, aquí ya están las variables separadas. Y lo que debería venir a continuación es el cálculo de la integral. Entonces, integro al lado izquierdo, integro al lado derecho. Entonces me queda la integral de y más 1 al lado izquierdo y al lado derecho me queda la integral de x. Y en ninguna de esas dos integrales pienso yo que haya ninguna dificultad. Porque la integral de y más 1, pues es la integral de y, que eso es y al cuadrado sobre 2, más la integral de 1, que eso es y. Y esto queda igual a la integral de x, que es x al cuadrado sobre 2. Y no olviden que la constante de integración se pone al lado derecho. Es decir, este ejemplito transcurre rápidamente en las dos primeras fases, la fase de separación de variables y la fase del cálculo de la integral. Yo creería que no debería haber mayor confusión con respecto a este ejemplo. Pero pues si hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. Profe, ahí en ese caso uno como es constante no sé qué, no se cuenta, ¿sí? No, mira, la integral de 1 es y. Ah, entendido, entendido. Si recuerdas que la integral de 1 era x, pues cuando Sí, señor. integrábamos con respecto a x, pues en Sí, este caso señor. como es con respecto a y, pues la integral da y. ¿Sí? Sí, 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 más. Listo, pues. Bien. Entonces,
¿Sí estamos claritos hasta ahí? Sí, señor. Y entonces, lo que debería venir a continuación es tratar de despejar la variable y. Y yo quiero clarificar, y aquí voy a entrar a retomar tal vez un concepto de otro curso, que es el concepto de despejar variables. Cuando yo hablo de despejar una variable en términos de otra, lo que yo estoy diciendo es que me quede, y me vuelvo a este ejemplo, que me quede la variable que quiero despejar solita, sin nada más, sin ninguna expresión, sin ningún cubo, sin ninguna raíz, sin ningún logaritmo, que me quede solo la variable. Y al otro lado no me puede aparecer esa misma variable que he despejado. Es decir, cuando uno despeja en términos de X, por poner un ejemplo, a este lado la única variable que puede aparecer es la variable X. Yo no puedo aceptar en un despeje que aquí, por ejemplo, me quedara, qué sé yo, más Y o más Y al cuadrado, por poner un ejemplo. Eso no sería un despeje, porque en ese despeje la expresión de la derecha incluiría la variable Y. Y pues en ese caso, nosotros, o sea, la definición de despeje es que lo que quede al otro lado de la variable que queremos despejar no tenga esa misma variable en ninguna parte de la expresión. Eso es propiamente lo que uno llama despeje. Yo quiero dejar la variable igualada a una expresión, en este caso en términos de X. Aquí no me puede aparecer la variable y en el despeje del lado derecho. En ese sentido, despejar es un ejercicio complejo hasta cierto punto, porque es garantizar a partir, naturalmente, de, de reglas del despeje básicas, lo que está sumando pasa a restar, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, dejar al lado izquierdo, solita, solita, la variable y. Eso implica que en muchos casos ese despeje no se puede realizar. Hay muchas expresiones algebraicas en las cuales no se puede de ninguna forma dejar la variable y, en este caso, totalmente solita. Porque, por ejemplo, acá yo tengo y al cuadrado sobre 2 más y. Estas expresiones cuadráticas en general no se pueden despejar. En general no. O sea, si estuviera ya al cuadrado sobre 2 solita, si no estuviera esto, pues yo paso el 2 a multiplicar y para quitar la potencia cuadrática le saco raíz cuadrada. Si ese fuera el caso, ahí yo podría despejar. Pero en este caso, no hay forma de que la y se quede solita. No, o sea, ustedes pueden intentarlo de cualquier forma. Me refiero a cualquier forma permitida. Es decir, pueden tratar de pasar a dividir, por ejemplo, lo único que uno podría hacer acá es pasar a restar la y. Pero si paso a restar la y, pues ya esta parte de la derecha me queda con la letra y. Entonces, en esta expresión en particular, no es posible despejar la variable y. A diferencia de lo que pasaba en los ejemplos de anoche, donde anoche ese despeje sí se podía realizar. En los ejemplos me refiero. En este ejemplo y en algunos otros, no hay forma de despejar la variable y. Cuando eso pasa, lo único que podemos hacer es no hacer nada.
Lo único que podemos hacer es dejar esto así. O sea, si no lo puedo despejar, pues no hay nada más que yo pueda hacer. Y entonces, en ese caso, uno dice que la solución de la ecuación diferencial está expresada de manera implícita. Explícita es cuando yo logro despejar la y. Pero si yo no puedo despejar la y, pues me toca dejar escrito esto de esta forma y yo digo, ahí está la solución, pero está de manera implícita. Es decir, no puedo decir cuánto es y exactamente, pero esta expresión me representa la solución de la ecuación diferencial. Por decirlo de una manera muchísimo más concreta, después de calcular la integral, si puedo despejar, despejo, como en los ejemplos de anoche. Pero si no puedo despejar, me toca dejarlo escrito así. ¿Cuál es el problema de dejarlo escrito así? Pues que ahí no se está diciendo cuál es la solución de manera concreta. Pero para efectos de la solución de la ecuación diferencial o para efectos de escribir algún tipo de solución, esta se acepta como una solución implícita de la ecuación diferencial. Entonces, si no puedo despejar, me toca dejarlo escrito así. Y ahí terminaría el ejercicio y diría, ahí está la solución escrita de manera implícita. Y ya, eso sería como lo que podríamos hacer en ese caso. Si es claro lo que estoy diciendo. Sí, profe, un poquito enredado de manera implícita, la verdad. Sí, o sea, por eso yo lo digo de manera muy textual. Después de calcular la integral, o sea, los primeros pasos sí son impepinables, por decirlo de alguna forma. Toca separar la variable y toca calcular la integral. Pero ya, después de calcular la integral, si puedo despejar, despejo, como hacíamos en los ejemplos de anoche. Pero si no puedo despejar, lo único que puedo decir es, esta es la solución. Como les digo, es una solución que no complace en general, porque uno quiere ver es y igual a tanto, así como cuando uno resuelve una ecuación que uno quiere decir x es igual a tanto, x es igual a este número o a este otro número. Eso es lo que uno quisiera, pero si no puedo despejar, me toca dejarlo escrito de esta manera. No puedo a ustedes decirles como de manera textual o de manera explícita cuándo se puede despejar y cuándo no. O sea, uno tiene que intentar despejar. Y hay casos donde es relativamente fácil hacer el despeje. Pero si ustedes ven que esa expresión no se puede despejar de ninguna manera, que la y no se puede despejar, pues lo dejamos escrito de esa manera. Y pues ahí ya queda la solución. Uno dice que la solución es una solución implícita. Y más nada. Hasta ahí llegaría el ejercicio en ese caso. Profe, implícita como tal, ¿qué quiere decir? Qué pena. Implícita quiere decir que yo no estoy diciendo cuánto es y, pero estoy diciendo que y al cuadrado sobre 2 más y debería dar x al cuadrado sobre 2 más c. Es decir, implícita quiere Entiendo. decir que no estoy diciendo quién es y, pero estoy estableciendo una relación entre la variable y la variable x. Eso es lo que quiere decir implícito. Que de manera implícita, o sea, de manera así como oculta, como soterrada, yo estoy diciendo quién es y sin decir explícitamente quién es el valor de y. Eso es lo que quiere decir implícito en este contexto. A eso Gracias, es maestro. la diferencia. ¿Sí? Sí, sí, señor, gracias. O sea, o sea, no quiero profundizar tanto en esa idea de qué es implícito, eso tiene definiciones como más rigurosas,
Pero a grandes rasgos o de manera general, lo que dice es eso. Lo que dice es, yo no pude despejar Y, pero ahí está. Ahí está descrito Y con respecto a X, en una especie de relación. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esa palabra implícita en otros cursos. Por ejemplo, a veces, o sea, esto sí es eh, voluntario. En algunos cursos de cálculo diferencial, se habla de la derivada implícita. ¿Ustedes recuerdan ese concepto? Si no, no hay problema. De repente es que no lo vieron, no se ven todos los cursos. No, yo no Derivación me acuerdo. implícita. No No diré les que no lo vi, pero no me acuerdo la verdad. Listo. Derivación implícita era cuando uno no calculaba la derivada, sino que expresaba el resultado de la derivada como con una especie de ecuación, por decirlo de alguna forma. Es eso a grandes rasgos. Yo no puedo decir quién es Y, pero puedo representar a Y por medio de una ecuación. Es esa la idea, prácticamente, de lo que significa implícito en este contexto. Listo, maestro. Entonces, el punto es, si pueden despejar Y, la despejan, la tratan de despejar. Si no pueden despejarla, pues nos toca dejarlo escrito de esa manera. Ese era un comentario que quería hacer, porque en muchas ecuaciones diferenciales o en algunas puede pasar eso, que uno llegue a cierto punto y uno no pueda despejar la variable. Entonces, si uno no la puede despejar, pues la deja así. Como para que ustedes cuando se enfrenten con eso no digan no y se empiecen a sacar la cabeza tratando de despejar la variable Y cuando realmente no se puede. Comúnmente uno que puede despejar, uno puede despejar potencias, uno puede despejar logaritmos, eso es lo que uno puede despejar. Pero expresiones así un poco más complicadas no es posible despejar la variable. Entonces toca dejarlo escrito de esta. No sé si hay alguna otra inquietud con respecto a este ejemplo. No, señor, en el momento no. Listo. Quiero que hagamos como una especie de ejercicio por pedacitos, por pedacitos. Yo les voy a poner esta ecuación diferencial. Les voy a escribirla. Es una ecuación diferencial sencilla, sencilla. Es y' igual, así más bien, x por y' igual a x al cubo por y. Esa es la ecuación diferencial. Yo quiero que se tomen su tiempo. Quiero que se tomen su tiempo. O sea, aquí hay tres procesos, ¿no? El proceso de separación de las variables, el proceso de integración, que viene después de la separación, y el proceso de despeje. Estos son como las tres fases a la hora de aplicar este método. Yo quiero que me hagan la separación, es decir, que me dejen a un lado, ojo, utilizando cosas permitidas, o sea, no es que me lo pasen de cualquier forma. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Quiero que hagan ese ejercicio para ver si esta parte es clara, de separar poniendo al lado izquierdo la variable y y poniendo al lado derecho la variable x. Pero quiero que lo hagan bien pensado, o sea, no quiero que me respondan así de sopetón. Quiero que se tomen 5 minuticos para mirar y decir, bueno, aquí yo puedo mover esto acá, yo puedo moverlo acá, y entonces la separación me quedaría de esa forma. Una vez hayamos discutido eso, en 5 minuticos, o sea, lo revisan, en 5 minuticos miramos
pasaríamos a revisar la siguiente fase, que sería el cálculo de las integrales. Pero en este momento quiero que nos centremos en la parte de la separación. Entonces, 5 minuticos para que ustedes lo miren, cómo van a separar esa ecuación diferencial. ¿Sí me hago entender lo que quisiera que hicieran? Sí, maestro. Listo, pues. 5 minutos, o sea, no se me apresuren a decir respuestas. Quiero que este primer ejercicio que hacen ustedes lo hagan con calma y entramos a discutir si hay algún problema. ¿Cómo les fue con esa parte? Maestro, pues no sé si esté bien. Entonces, en ese caso sería Euler de, de la fracción x al cubo sobre 3 más Ah, la pero tú ya, constante. o sea, tú hiciste todo hasta el final. Pues sí, Ah, ok, ¿no? no, es que yo solo quería ver la parte de la separación, pero bueno, Ah, entonces bueno, bueno. Entonces, vamos pues, a mirar pasito por pasito, ¿listo? Yo bueno, ya, maestro. listo. Entonces, ¿cómo te quedó la parte de separar las variables? Pues en ese caso quedaría
Y prima sobre Y. ¿Y prima o de Y? La derivada de Y, perdón. De Y sobre Y. No lo llames derivada, es simplemente un símbolo. De Y sobre Y X igual al cuadrado X al cuadrado y ya. con el de X, ¿no? Sí, eso sí, señor. No te olvides que aquí había un dy de X, el de X pasa aquí. Pero pues no sé si me quedó bien. Es que, profe, yo la verdad, pues yo lo hago con las medio bases, pero no sé si me Y quede no, no, bien. no, 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 no. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí les dio lo mismo? Dime, Sí, profe, a mí sí me dio igual. Camilo, ¿me ibas a decir algo? ¿O era un que estás de acuerdo con con la expresión? Sí, ¿no? O sea, simplemente lo escribo aquí previo. X, el y' se convierte en dy de X, y aquí queda X al cubo por Y. Perfecto. Entonces, pues rápidamente, este Y pasa a dividir, entonces queda de Y sobre Y, y a este lado pasa el X al denominador, X al cubo sobre X da X al cuadrado, y este de X pasa al otro lado. Está perfecta la separación. Está perfecta la separación. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Listo, pues. Permítanme un segundito, por favor. Listo. Bien. Entonces, después vendría el cálculo de la integral. Entonces, lo que uno hace es poner esto, ponemos todo esto y le ponemos la integral. Esto, aquí va la integral y aquí también va la integral. Entonces aquí me queda la integral de dy sobre y igual a la integral de x al cuadrado. Entonces, la integral acá no tiene mayor misterio. La integral de dy sobre y, eso ya debemos tenerlo como concreto, que esa es la integral de 1 sobre y, que eso es el logaritmo natural de y al lado derecho me queda x a la 3 sobre 3, más la constante de integración. Entonces, aquí el cálculo de las integrales no tiene misterio. Vuelvo y les digo, o más que decirles, es como una advertencia. Aquí pueden salir integrales como que requieran más proceso. Ayer veíamos que habían integrales que salían por partes. Pueden salir integrales que haya que aplicarle sustitución. Entonces, a la hora de enfrentar cada integral, uno tiene que revisar todo ese proceso de integración que hemos discutido en el curso. En este caso, estas integrales salen de manera directa. Y aquí se despeja de una manera bastante rápida. Lo provoca. Porque cuando uno despeja un logaritmo natural, pues lo que hace es poner y igual y al otro lado pone e, o la exponencial, y pone todo lo que tenía al otro lado. Sí, ya lo pongo acá. Para que me quede. Así, tan feo. Ah, ahora sí. E elevado a la x a la 3 sobre 3 más la constante de integración. Y ahí me queda entonces la solución, que creo que era la que me había dicho exactamente Steven, ¿cierto? Sí, maestro. Perfecto, perfecto. Entonces, pareciera que vamos como bien con el proceso. ¿Hay alguna inquietud? ¿Alguien quisiera como comentar algo o preguntar algo? O sea que esta sí no es implícita, Exactamente, esta es explícita. explícita. Ok. Perfecto, o sea, me parece que, o sea, lo entiendes perfectamente ahí. Listo, maestro. O sea, explícita es cuando puedo despejar, implícita es cuando no puedo despejar y me toca dejarlo escrito de la manera en que salió de la integral.
Listo, maestro. Listo, pues. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿No tan bien? ¿Todos clarito? Bien, bien. Listo, pues. Entonces, quiero meterme con... Espérense un segundo a ver si logro simplificar esta. A ver. Si aquí la integral puede salir un poquitico más pesada, pero bueno. Quiero que hagamos el siguiente ejercicio antes de salir a la pausa. Quiero esta ecuación diferencial solucionada, claro está. O sea, la idea es solucionarla con el método de variables separables. Entonces, primero hay que hacer la separación. Y luego vendría el cálculo de la integral. Cuando lleguemos a la integral, yo estoy casi seguro que algunos de ustedes van a decir, pero ¿cómo hacemos para solucionar la integral? Porque no es una integral inmediata, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que lleguen por lo menos hasta el planteamiento de las dos integrales. Que lleguemos a la separación y que lleguemos al planteamiento de las integrales. Si alguien descubre cómo calcular la integral, pues pase derecho y sígala calculando y llegue hasta el final. Pero si se enrieda con la integral, hasta ahí revisamos y después de la pausa entraríamos a discutir el cálculo de la integral. Porque las integrales, o por lo menos una de las integrales que va a resultar acá, no es tan inmediata. Tampoco es que sea brutalmente complicada, pero no es tan inmediata. Entonces, de repente, ahí, que por lo menos dejemos claro hasta el planteamiento de las integrales, y si no, no la, digamos que no la hayamos como hecho en este momento, pues la revisamos después de la pausa. Entonces, 4 minuticos para llegar hasta aquí, hasta el planteamiento de las integrales. Y hasta ahí quisiera que discutiéramos. ¿Listo? Listo, maestro. Listo, pues. 4 minuticos y entramos a discutir hasta ese pedazo que les menciono.
¿Sí estamos de acuerdo con la separación? Sí, profe. Sí, sí, señor. Entonces, esa sería la separación para esta ecuación diferencial. Y luego, pues viene el planteamiento de la integral. Aquí es donde yo quiero que nos vayamos para la pausa antes de abortar. Tal vez algunos de ustedes ya lo hicieron, pero pues lo revisamos más bien después de la pausa. Profe, yo tenía una pregunta, qué pena. Dime. O sea que digamos que una buena forma de resolver así estas diferenciales separables con variables separables es, digamos, tomar el valor que tenemos, digamos, ya sea en este caso el que tenemos de x2 más uno o en el anterior, y eso dividírselo a las igualdades. No sé si lo Empezarlo a dije. dividir al otro lado. O sea, si yo tengo X al lado izquierdo, Sí, para separar, lo paso al otro lado a dividir si está multiplicando. correcto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos precisamente en este caso? Pero, por ejemplo, vuelvo acá. Entonces, no sé dónde. Lo tenía acá. Tenía uno acá. No, es que no he tenido eso. Tal vez más adelante. Pero, por ejemplo, si aquí yo hubiera tenido, voy a ponerlo acá, yo hubiera tenido aquí como denominador, hubiera tenido esto de acá, de esta forma, que también eso es una ecuación diferencial, hubiera tenido así. Entonces, aquí lo que yo hago es, como este x al cuadrado más 1 está aquí en el denominador, lo Sí. paso a multiplicar al otro lado. O sea, es un juego. Mm, Es un juego donde lo que uno trata es como de reubicar las variables o las expresiones para que me queden las variables por lado y lado. A un lado la y y a otro lado la x. listo, maestro. Listo, pues bien. Entonces, para irnos a la pausa. Para irnos a la pausa. Aquí hay dos integrales. Esta integral no debería tener ningún misterio, la de la izquierda. Pero la de la derecha, sin decir que es complicada, porque no lo es, requiere alguno de los métodos que nosotros hemos discutido El para de sustitución. sustitución, efectivamente. Entonces, yo quiero que revisemos esa sustitución o ese proceso de integración después de la pausa. Son las 9:56. 9:57. Volvamos a las 10:07, que sean 10 minutos de descanso. 9:57 son, a las 10:07 volvemos para cerrar con este ejercicio, calculando las integrales y viendo si podemos despejar la variable y o no podemos despejar. ¿Listo? Listo, maestro. Listo, pues.
Bien, ¿me escuchan? Sí, maestro. Listo. Sí, señor. Bien, bien. Entonces vamos con el cálculo de la integral. Entonces esto ya sería integración. Entonces, la integral de la izquierda, como les digo, no debería tener ningún misterio. La integral de e a la y, pues es e a la y. Entonces, al lado izquierdo queda e a la y quedaría esta integral. Entonces, voy a calcular esa integral aquí abajito y cuando tenga el resultado, la pongo ahí arriba. Como bien mencionaba Steven antes de salir a la pausa, esto es un proceso de sustitución. Para ver cómo clarito ese proceso de sustitución, lo puede escribir de esta forma. X al cuadrado más 1 a la menos 1 por 2x. Y entonces, en ese momento uno ve que aquí hay que la derivada de esto es esto de acá. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. Entonces uno hace la sustitución, perdón, uno hace la sustitución u igual a x al cuadrado más 1 y el du pues sería el 2x. Du es igual a 2x, pues con el de x como siempre. Y entonces esta integral se convierte en la integral de u a la menos 1 de u, que esa integral es simplemente logaritmo natural de u. Entonces queda logaritmo natural de u más la constante de integración. Y cuando uno revierte, pues queda logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y esa sería esta integral. Entonces la integral del lado derecho queda logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más la constante de integración. ¿Sí fue claro ese proceso de integración? Sí, maestro. ¿Bien todos? Sí, señor. Este fue el proceso de integración, simplemente. Entonces lo hacen ustedes en una hojita aparte y cuando tienen el resultado, lo ponen acá. Entonces, ahora, queremos despejar la y, o bueno, queremos por lo menos intentarlo siempre y cuando se pueda. Y entonces aquí utilizamos la idea de despejar logaritmos, pero al revés. Es decir, si yo quiero despejar esta exponencial, y esto es otra de las propiedades de despeje que uno puede ver o consultar, o sea, para que quede la y, al otro lado pongo todo lo que está del lado derecho dentro de un logaritmo natural. Es decir, cuando uno quiere despejar e a la y, al otro lado pone logaritmo natural de lo que estaba al lado derecho. Y entonces la y, en este caso quedaría logaritmo natural de el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más la constante de integración. Es decir, este logaritmo natural que está aquí es el proceso de despeje de la exponencial que está al lado izquierdo. Y ahí tendríamos la solución de manera explícita. Y sería esa función, logaritmo natural de el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más la constante de integración. ¿Sí es claro? Sí, maestro.
los demás, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O está como clarito todo este proceso? Asumo que estamos como bien, esperaría yo. Bien. Entonces, yo tengo aquí abajo otros dos ejemplos, pero uno en particular, un ejemplito en particular. Este es un poquito más complicado. Yo quiero que ustedes traten de atacarlo por su cuenta. Si llegan a plantarse o a confundirse en algún momento, pues entramos a discutirlo. O sea, yo pongo esos ejercicios es con el fin de ver qué problemas pueden irse presentando, porque uno solo se da cuenta muchas veces de las dificultades cuando uno mismo empieza a tratar de hacerlo. Entonces, el ejercicio que quisiera que trabajaran unos 15 minuticos en él, hasta donde puedan. O sea, naturalmente, si hay un momento donde dicen, no tengo ni idea de cómo continuar, pues ahí es que entramos a revisarlo. Pero quiero que traten de hacerlo ustedes. Solucionar esta ecuación diferencial. 15 minuticos. Que lo trabajen por su cuenta. Pueden consultar con sus compañeros a través de algún canal o alguna cosa, pero que traten de hacerlo ustedes. Y lo entramos a revisar en 15 minutos. ¿Listo? Listo, maestro. Listo, pues vamos a ver cómo nos va con este.
¿Cómo van? Sí, señor. ¿Ya concluyeron o necesitan un poco más de tiempo o tienen algún problema concreto en alguna parte? Profe, pues yo ya hice el despeje, no sé si me quedaría bien. O sea, hasta el final, final, final. No la integral, pero sí el despeje. Ah, o sea, la separación de las variables. Sí, señor. Déjame, yo la escribo y tú me dices que estamos de Sí, me acuerdo. quedó igual. Y sobre y al otro lado sería x más 2 sobre x por x más 3. A ver si me quedó bien escrito ahí. Eso. ¿Sí fue así? Sí, maestro. Listo, pues. Los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Aunque no hay inconveniente. Listo. Pues. Entonces vendría a calcular la integral. La integral de esta y esta integral. Entonces, Por un lado sería el logaritmo natural de y, ¿sí? sí. Por el otro lado, ¿qué se te ocurre? Mm, Voy a ponerla por acá. pues en ese caso, como sería sacar como las integrales, pero por regla de suma, ¿no? Lo que pasa es que aquí abajo hay un denominador, ¿sí lo ves? O sea, aquí hay una división. Sí, Pues ahí como que la suma no va a operar muy bien. Esta integral, y la vamos a hacer de pe a pa, vamos a escribirlo bien, ah, se realiza por fracciones parciales. O sea, si tú miras esto de aquí adentro, nosotros hicimos fracciones parciales, ¿cierto? sí, señor. Esto de aquí adentro es un polinomio sobre otro, sobre otro polinomio. Sí, Lo que pasa es que este polinomio ya está factorizado. O sea, mira que el denominador ya lo factorizaron. Entonces de aquí salen las fracciones parciales, a sobre x más b sobre x más 3. Entonces, o sea, el proceso que vamos a realizar para esta integral entonces sería son x sobre fracciones parciales. ¿Me x decías algo, perdón? ahí sería entonces x sobre x por x más 3 más 2 sobre x por x más 3 haciendo la separación, ¿sí? No. Recuerda cómo eran fracciones parciales. Que lo que uno hace es como factorizar el denominador, pone cada factor lineal en cada denominador y busca los coeficientes A y el coeficiente B. ¿Sí recuerdas ese proceso, Steven, de fracciones parciales? Más, la verdad. Entonces vamos a revisar, voy a revisarlo en este ejemplo y ya como que, pues ahí tratamos como de ir corrigiendo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, en el proceso de fracciones parciales, lo que uno hacía era factorizar el denominador, que aquí ya está factorizado, y poner fracciones por cada factor del denominador. Entonces, como aquí los factores son x y x más 3, pues entonces queda a sobre x más b sobre x más 3. Y lo Sí, que vendría a continuación es tratar de encontrar quién es a y quién es b.
Entonces, ahí había como todo un procedimiento que empezaba como sumando estas dos fracciones en una sola. Entonces, lo que uno hacía era poner A por X más 3 más B por este otro de acá, X sobre X por X más 3. E igualaba los numeradores. Entonces, uno decía, aquí tengo X más 2 y el numerador de acá es A por X más 3 más B por X, que uno desarrollaba toda esta expresión. Entonces quedaba que AX más 3 por A. O sea, paso bastante rápido por esto Sí, porque sí, pues sí, ya todo lo tranquilo. hicimos en algún momento. A por X más 3 por A más B por X, que luego agrupábamos las X y entonces teníamos A más B multiplicado por X más 3 por A. O sea que toca volver a aplicar sustitución. No, porque aquí lo que nosotros hacíamos era luego igualar los coeficientes. A más B, o sea, revisa, y le recomiendo también a los demás que revisen ese proceso de fracciones parciales, que miren los ejemplos que hicimos, creo que hubo incluso un tallercito ahí, que revisemos ese taller, como para ver qué tanto estamos con respecto a eso. Aquí lo que hacía yo era, ¿te acuerdas que yo decía, no toca igualar lo que está antes de la X con lo que Sí. está antes de la X? Entonces que quedaba A más B igual a, igual a lo que está antes de la X, y en este caso pues como no hay un número explícito, uno dice que eso es un 1, entonces queda A más B igual a 1, y aquí quedaba 3A, que es lo que va después de la X, igual a lo que va después de la X acá, que era 2. Y luego uno tenía que encontrar, ¿por qué está escrito así esto? Igual a 2. Y entonces uno resolvía el sistema de ecuaciones lineales, y aquí era como que A despejo A, y entonces tengo que A es igual, o sea, todo esto es del proceso de integración. A es Sí. igual a 2/3, y entonces como A es igual a 2/3, entonces y A más B es igual a 1, entonces uno despeja el B, y B daba 1/3. Y O sea, entonces las fracciones parciales quedaban, las fracciones parciales quedaban X más, o sea, la función que teníamos queda X más 2 sobre X por X más 3, y aquí ya sabemos que A vale 2/3 y que B vale 1/3. Esa era la descomposición en fracciones parciales. ¿Sí te suena? Sí, 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 le ves como sí, sí, familiaridad. señor. Sí, sí, señor. Listo. Igual revisarlo, o sea, igual revisarlo y revisar ese método. Y entonces eso era para poder calcular la integral, porque entonces esta integral, que es la que queremos calcular, pues quedaría igual a, y aquí se descomponía en dos, ¿te acuerdas? Que queda la integral de 2/3 sobre X, Y la de 1/3. sobre X, esa que era la primera fracción parcial, más la integral de la otra fracción, que esa era De un un tercio, tercio. un tercio sobre X más 3. Tercio sobre X más 3. O sea, el proceso de fracciones parciales era para descomponer la integral en dos integrales, y cada una de esas salía relativamente sencilla, porque esta primera integral yo saco el 2/3, Eso es igual al logaritmo natural, ¿no? logaritmo natural de X,
exacto, más un tercio del logaritmo natural, pero ahí sí sería de x más 3. Efectivamente, efectivamente. Ah, sí, ve, ya lo recordaste, qué bien. Pues igual tienes que revisarlo. Sí, claro, sí, señor. No, profe, es que, o sea, mi memoria para esto no, o sea, para mí como que, no sé cómo decirlo, para mí otro tema, no sé, es como si el cerebro dijera, ah, acuérdese de esto, pero para las matemáticas, nah. Eso igual se va como... O sea, date cuenta que uno lo empieza a mencionar y ya empiezas a recordar las ideas. Sí, claro, sí, señor. Los demás, si estamos de acuerdo con el proceso de integración, si están ahí, los demás. Jesús, ¿me ibas a decir algo? Que sí, señor, que está claro. Listo. Igual revisen todo ese proceso. O sea, aquí lo que hay que hacer, voy a ser muy, muy concreto. Aquí lo que hay que hacer es calcular las integrales. La integral de la derecha, ya lo había dicho Steven, era logaritmo natural de y. Y la de la derecha, por fracciones parciales, da esto de acá. 2/3 por logaritmo natural de O sea, x. que eso sería implícita, ahí como está. Pero es que todavía no hemos despejado la y. Ah, ok. Vamos a intentar despejar. Y que mira que sí se puede despejar. Sí, sí, Porque sí, aquí hay sí. un lugar. O sea, ahí estaría implícita. Para volverla explícita, toca despejar la y. Que en ese caso, pues la despejamos con el truco de siempre para los logaritmos. Y es que para quitar el logaritmo, me queda y igual a e elevado La exponencial. en todo esto. Mira cómo va a quedar queda e elevado a 2/3 logaritmo natural de x más 1/3 del logaritmo natural de x más 3 más la constante de integración. O sea, que ahí se podría hacer lo que su merced hizo ayer con la raíz cuadrada, en la Pero aquí parte... es un logaritmo, no, porque aquí es un logaritmo natural. Si aquí, por ejemplo, estuviera un y al cubo o un y al cuadrado, pues ahí se le saca uno la raíz. O sea, para despejar logaritmos es con la exponencial. Para despejar potencias son con las raíces. Ok, O sea, ahí ya terminaría. O sea, aquí ya quedó despejado. Mira, aquí ya quedó. Y igual a todo esto de acá. sí, Y ahí terminaría ya el ejercicio. listo, maestro. O sea, ¿qué partes son claves en este para cerrar nuestra sesión? El cálculo de esta integral, hay que revisar el método que funciona. En este caso fue por fracciones parciales. Y en esta última parte del despeje, pues es lo de siempre. Si tengo logaritmo natural a la izquierda, para despejarlo pongo exponencial de lo que está al lado derecho. E elevado a todo esto de acá. Esto se puede simplificar, pero no lo vamos a simplificar por el momento. O sea, toda esta expresión bajo reglas de exponenciación no las puedo escribir de una manera más sencillita, pero no lo vamos a hacer en este momento. Pero se puede intentar simplificar. Pero para el caso específico de solucionar la ecuación, ahí estaría ya solucionada. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, integrar es un paso clave. Pues toca como tener claros o si no, consultar en el momento en que a uno le toque calcular la integral, qué métodos pueden aplicarse para esa situación. Sí, señor. Esto era como lo que les quería presentar el día de hoy. Listo, maestro. La próxima clase hablamos de otro método de Ush, resolución de ecuaciones diferenciales. coco. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, entonces muchísimas gracias por su tiempo. Su merced sube este documento, ¿cierto? Sí, yo trato de subirlo, sí, señor. Eso, profe. Muchas gracias. Si no, si se me olvida, me recuerdan. Si me olvida, me dicen, no, profe, te digo que se va a subir, entonces me dicen y lo subo. Es que tengo Ah, tantas listo. cosas en la Yo cabeza estoy que... buscando el de la clase de ayer y no lo vi, profe. Sí, no, No, es que yo no lo subo como todos, no lo subo uno por uno. O sea, yo subo el video y luego cuando ya tengo como todo un tema, subo todo el tema. Entonces, Ok, por eso, perfecto. esto como todavía no habíamos terminado lo de, ¿cómo se llama? Lo de variables separables, Comparables. no lo he subido. Lo subo en el transcurso del fin de semana. Listo, si se me olvida, me mandan un correo. Me dicen, profe, Listo, que maestro. iba a subir tal tema y no lo ha subido. Y lo subo. Les pido excusas cuando me demore, pero es que tengo muchas cosas y a veces se me pasa. Y por ¿Listo? eso, profe, usted con tantas cosas, eso le va a tocar es que no deje más bien
evaluación final ni nada. No, ustedes no se preocupen por eso, ustedes no se preocupen por eso. Desde que trabajen bien, no van a tener. Uno piensa en usted, no, para que califique toda esa vaina. No Nah, se preocupen por eso. qué chicharrón. No te preocupes, Listo, Steven. O sea, maestro. no se traten de no, preocúpense por aprender. Por aprender. Ah, Eso no, es lo que sí. importa acá. Eso es lo que importa acá. No se inquieten por nada más. Listo, maestro. Bueno, muchísimas gracias por todo. Un descanso, hasta luego. Lo mismo, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego.